Uno de los grandes temas de política social en todos los países es la igualdad de derechos. Y celebrando desde el siglo XVIII las declaraciones de derechos humanos, que bueno, si bien empiezan en la Constitución de Virginia de 1776, pero la más conocida por la universalidad de la declaración es la francesa de 1789, en la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Siempre ha sido un objetivo en materia electoral, en materia política, en todos los asuntos públicos que estamos presenciando, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, es lograr la igualdad ante la ley. Y particularmente de sectores que han sido vulnerados por la discriminación en las políticas. Por ejemplo, la igualdad del género, del hombre y de la mujer, o de la mujer y del hombre, y de la raza, la presunta superioridad que el eximio presidente Trump favorece y de alguna manera apoya con los movimientos de la supremacía blanca, pues todavía son asuntos que, a pesar de que se han planteado desde el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, en el siglo XXI tienen total actualidad. Por eso tengo aquí enfrente de ustedes la última edición del libro Constitución y Derechos Humanos, donde desde el punto de vista histórico y jurídico aborda el concepto de la protección de los derechos humanos y los agentes encargados por el Estado para la protección. Pero quisiera yo referirme particularmente en esta ocasión con ustedes a la igualdad de género, a la igualdad entre la mujer y el hombre. Pero lo tengo que ligar porque así históricamente nace precisamente a fines del siglo XVIII, junto con las declaraciones de derechos humanos que se establecían en países como Francia o Estados Unidos. Tengo que ligarlo con la igualdad en la raza del género humano. Es una cuestión un poco sorpresiva que se ligue y nazca así ligado los movimientos para la protección de los derechos de la mujer y la protección de los derechos de las minorías étnicas. Pero confrontando en un cuadro todos estos movimientos, en principio estos movimientos se dan en el ámbito de la literatura y de la educación. Es decir, se publican libros, folletos, se dicen discursos para enfatizar que el hombre y la mujer tienen que ser considerados como géneros igualitarios. Y lo mismo, que las razas de minoría étnica y las razas de mayoría blanca, que en este continente lo es, o mestizo, son igualitarios. No hay ninguna distinción, no debe de haber ninguna distinción prevista en la ley. En ese sentido, es muy interesante que frente a los movimientos feministas de violencia que estamos presenciando en el siglo XXI, analicemos con detenimiento cómo es que surgen los movimientos de feministas en gran parte del mundo, el mundo occidental. En principio, a fines del siglo XVIII, se dan escritoras, mujeres, que enfatizan la vindicación de los derechos de la mujer como género igualitario al hombre.
Particularmente es de notar las obras y la conducta política de una mujer inglesa de nombre Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft hace una vindicación de los derechos de la mujer que publica en 1792 en la Gran Bretaña en reacción a la opinión común que en muchas ocasiones se da y todavía en nuestro país se puede considerar de que la mujer no debe de salir del ámbito doméstico, que su objetivo es la familia, la casa, y que ella pues no desea, se le ponen eso en boca del género femenino, no desea ir a conducir actividades que pertenecen al hombre. Esta posición, coincidente, contemporánea con el libro de Wollstonecraft, es sostenida por autores como Talleyrand. Entonces, el movimiento feminista nace en la literatura. Hay obras literarias que dan cuenta de eso y también en la teoría política, con libros que dan razones por las cuales la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Igualmente que Wollstonecraft, un marqués revolucionario, Condorcet, francés, escribe precisamente en 1790 la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer. Esto nos llama la atención porque la conducta que podría ser considerada como una pues lucha que se plantea contra la represión del género masculino hacia el femenino, lo hacen las mujeres de manera muy racional. Escriben sus razones. Y claro, las razones estaban en la lógica y era muy atendible que tan pronto como ellas dieran razones de por qué la mujer es igual al hombre, pareciera ahora como un tanto estrambótico, porque evidentemente no hay ninguna razón lógica para suponer que el hombre es superior a la mujer. Sin embargo, la mujer tuvo la carga de la prueba, como decimos en derecho, para demostrar que era igual. Imagínense ustedes que habiendo nacido iguales, hombre y mujer, la mujer tenga la carga para demostrar que es igual que el hombre. Esto era un absurdo, y ese absurdo empezó a ser delatado con elegancia, con razonamiento, a través de las obras como Wollstonecraft. Por supuesto, ella no fue la única, pero sí se considera que ella fue pionera en esa tendencia. Ahora quisiera que contempláramos, digamos, la misma evolución de otra desigualdad y discriminación, pero hacia la raza, hacia las minorías étnicas. También es importante tomar en cuenta la lucha que se dio en Inglaterra, donde particularmente dos personas de color que habían obtenido con esfuerzo y con mérito propio su liberación de la esclavitud, escriben obras también, porque son también capaces de escribir obras a partir de 1787, casi de manera contemporánea, como la obra feminista. Y ahí hay una persona que destaca que había nacido en Ghana y había sido esclavizado en Inglaterra, pero después fue emancipado, que se conoce con el nombre de Cugoano. Cugoano escribe en 1787 una narrativa sobre la vida de un esclavo, cómo lo esclavizan en África, en su país natal, cómo lo forzó con tácticas de violencia, lo sacan de su país y lo llevan con grilletes a otro país
civilizado. Entonces, Cuguano es el primero que hace una narrativa de su vida como esclavo con el objeto de que el lector se entere, el lector educado, el lector que entiende los sentimientos de una persona que ha sido sometida a la máxima humillación de la esclavitud, para que entienda cuáles fueron el periplo, la trayectoria de su vida hacia Inglaterra. Le sigue en esa misma línea otro esclavo que fue, pero ahora hombre libre, pero procedente de Nigeria, perdón, y que se llamó Equiano. Cubano y Equiano. Tienen nombres muy interesantes. Y él escribe no la narrativa de su vida con el objeto de dar un ejemplo del salvajismo en que pueden caer los comerciantes en esta materia, sino que escribe todavía un paso más en la lógica de la defensa de la libertad y de la igualdad entre los negros y los blancos. Y su obra de 1789 se llama Pensamientos y sentimientos sobre la maldad de la esclavitud y el comercio de las especies humanas. Esto ya es no solamente una obra literaria, de narrativa, sino que es una obra argumentativa de por qué la esclavitud y la servidumbre va contra todas las reglas de la igualdad y la decencia del ser humano. Y lo escribe precisamente un antiguo esclavo de nombre Equiano en 1789. Vemos que entonces la igualdad, que esa es el gran objetivo de la experiencia para la no discriminación, empieza con movimientos de educación, de convencimiento y de narrativas de experiencias personales de quienes han sufrido la discriminación, tanto como las mujeres como con las minorías étnicas. A fines del siglo XVIII esto era realmente extraordinario, pero en el siglo XIX ya da su paso estos orígenes intelectuales, llamémosle así, de la igualdad y de la no discriminación de mujeres y de minorías, para dar conductas más específicas sobre la actividad política. Y en la actividad política, a mediados del siglo XIX, se organiza una conferencia en un lugar del estado de Nueva York, en 1848, que se conoce con el nombre de la Conferencia Seneca Falls. En esa conferencia, fundamentalmente promovida por la lucha para la igualdad de las minorías étnicas, se une casi naturalmente la igualdad en otros ámbitos y por supuesto la igualdad de la mujer se une como tema de discusión en esta famosa conferencia de Seneca Falls. Porque evidentemente la discriminación que había nacido en estos países, España incluida también, por supuesto, era una discriminación irracional, no tenía ningún sentido que por el hecho de ser mujer o por el hecho de pertenecer a una minoría, se le negaran los derechos fundamentales que ya se habían establecido en las Declaraciones Universales de Derechos Humanos. En esa conferencia, Seneca Falls, participa un personaje muy importante en el escenario político de los Estados Unidos, que había nacido como esclavo, Frederick Douglass. Frederick Douglass, años atrás, había también escrito una narrativa contra la esclavitud de la cual había sido objeto y había padecido.
pero lo importante es que llegó a ser un conferencista extraordinario, con una facilidad de palabra y una lógica impresionante, por lo que él no solamente lucha por la igualdad de la minoría étnica que representa, sino también lucha por la igualdad de la mujer con el hombre. De tal manera que, siendo ya un personaje público, se asocia al Partido de Igualdad de Derechos que se crea en ese país y que tiene como candidata a la presidencia la primera mujer en los Estados Unidos, Victoria Woodhull. Victoria Woodhull se lanza a la candidatura de la presidencia de Estados Unidos en 1872 con el partido que se crea para tales efectos, y el candidato a la vicepresidencia no es nadie más que Frederick Douglass. Entonces, ese partido fue el primero que da una combinación, digamos, de lo que ahora en las elecciones del 2020 presenciamos. Una candidata mujer a la presidencia, blanca, y evidentemente con todo el mérito para ser postulada, y un candidato a la vicepresidencia negro. Entonces Douglass funge como tal. El partido no tuvo mayor éxito en las elecciones que se celebraron en 1872, por supuesto. Sin embargo, marca un antecedente muy importante. En ese año, el movimiento feminista en los Estados Unidos ya estaba a prueba bajo el sistema político de ese país, y el siguiente elemento a considerar es que una gran feminista teórica del feminismo, de nombre Susan Anthony, se presenta a votar en las elecciones estatales de Nueva York, y en la ciudad de Rochester se presenta ante la casilla para votar junto con otras 15 compañeras que también pretendían emitir su sufragio. Lo hicieron porque a partir del término de la Guerra Civil en los Estados Unidos se aprueba la enmienda 14 de la Constitución en 1868, y esta establece la igualdad ante la ley. Es decir, que no se podrá discriminar a nadie en razón de su condición, y gozará de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Esta enmienda 14 hubiera bastado en nuestros países, por ejemplo, ya que era una enmienda constitucional, para que se aplicara el criterio de plena igualdad. Sin embargo, debido al sistema federal de los Estados Unidos, que me parece que esta es una grave equivocación de ese país, sostiene o sostuvo la teoría del federalismo dual. Esto quiere decir que las disposiciones en el ámbito federal no tenían necesariamente que repercutir con las disposiciones legales de los estados. Lo que la enmienda 14 preveía era la igualdad de las personas, pero eso era una declaración a nivel federal. Pero los estados quedaban en libertad para entender, limitar o considerar esa igualdad. Entonces, si bien la enmienda 14 podría en un momento dado consagrar la igualdad de derechos para hombres y mujeres, incluso para minorías étnicas o mayorías étnicas, los estados tenían la libertad de regular o reducir estas igualdades a su manera. Y el estado de Nueva York no permitía el sufragio para las mujeres. Las leyes de Nueva York solo permitían
que el derecho a votar, reconocían que el derecho a votar era solamente para los hombres. Sin embargo, Susan Anthony, con sus 15 personas que la acompañaron, se presentó a la casilla a votar con toda determinación, se plantó en la casilla y además de darle al presidente de la casilla toda una lección sobre civismo e igualdad de derechos, manifestó que la Constitución no la discriminaba, la Constitución federal, aunque las leyes del Estado sí determinaban esta restricción. Sin embargo, convenció a los funcionarios de casilla y le permitieron votar. Y votaron por primera vez mujeres en esa casilla. Sin embargo, los observadores, que muchas veces no ayudan, sino al contrario, hacen observaciones que pueden ser dañinas a la igualdad de derechos, un observador se dio cuenta de esto y denunció a Susan Anthony y además denunció a los funcionarios de casilla de la localidad en la que había votado. Denunció en el sentido de que según la ley de Estado de Nueva York no se les permitía votar a las mujeres y entonces había otra disposición en ese mismo estado que determinaba como un delito, como un ilícito, el votar de manera ilegal, sabiendo que no tenía derecho o dando alguna excusa en el engaño para el voto, en el fraude electoral, propiciando el fraude electoral. Susan Anthony fue juzgada, fue detenida momentáneamente, fue juzgada y compareció ante un tribunal y ella hizo toda una campaña antes del veredicto del tribunal por la igualdad de derechos para la mujer. Su campaña fue muy inteligente y muy interesante porque en todo el condado donde estaba ubicada el problema, ella fue cada uno de los poblados haciendo la manifestación de que ella iba a ser objeto de la privación de su libertad por ejercer un derecho constitucional. Y aquí está precisamente uno de los primeros problemas que se enfrenta el feminismo en materia jurídica, pero que el feminismo logró triunfar completamente. Si la Constitución Federal reconoce un derecho para la elección sin distinguir el género, y entonces todos los ciudadanos de cualquier género pueden votar. Así lo establecía ya la enmienda 14 de la Constitución Federal. Sin embargo, la ley del Estado era la que no permitía esa igualdad de derechos. Entonces había claramente una contraposición de la ley estatal con la enmienda constitucional que se había adoptado años atrás. Se entendía muy bien gracias a que Susan Anthony fue vocera de esta contradicción jurídica. Su feminismo fue toda una campaña en contra de la ley estatal que infringía la Constitución. Y esa campaña finalmente triunfó. Nunca fue a la cárcel Susan Anthony. De hecho, nunca tuvo ninguna reacción por haber infringido la ley de Nueva York, pero se confirmó su derecho constitucional para la votación, para el sufragio. Murió Susan Anthony pocos años después, pero su conducta, su litigio, sirvió para aprobar otra enmienda, la enmienda 20 de la Constitución de Estados Unidos, que da igualdad en la votación, en el sufragio del hombre y la mujer. No obstante, este cuestionamiento tan valiente e importante de esta mujer provocó que en otros territorios de los Estados Unidos, como es el territorio de Wyoming, que se convierte en estado en 1870, Wyoming tuvo la
feliz decisión de promover la igualdad de derechos para las mujeres y para los hombres, porque la población en Wyoming era mayoritariamente de mujeres. Y así es que logró el carácter de Estado de la Unión Americana, dejando atrás su categoría de territorio federal. En 1870, Wyoming se convierte en Estado gracias a que le concede a la mujer, como ven ustedes, el federalismo dual hacía que muchas veces esto estaba en la consideración de los estados. Y el estado o el territorio de Wyoming promovió el voto de la mujer y gracias al voto de la mujer, ese territorio se convierte en estado. Y no solamente eso, sino que llega a tener funcionarios electos, mujeres, para la judicatura. Los jueces en ese país, los jueces, algunas jurisdicciones, son electos popularmente, pues tuvo jueces de paz desde fines del siglo XIX y llegó a tener la primera o de las primeras gobernadoras en el estado de Wyoming con Nellie Taylor en 1924. El precedente de Susan Anthony es de gran importancia para comprender nuestra propia igualdad de derechos en el sufragio y igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Como sabemos, en 1953 hicimos una reforma constitucional para determinar que el hombre y la mujer están en igualdad de condición para ejercer el sufragio. Sin embargo, aquí hay un paralelismo muy similar al que notamos con el precedente de los Estados Unidos, por lo siguiente. Nuestra Constitución de 1857, en el artículo 34, ya había determinado que los derechos deben de ejercerse por todas las personas o todos los individuos en el territorio mexicano, teniendo la calidad de mexicanos. Es decir, que el ejercicio del sufragio, según el artículo original de la Constitución de 1857, iba a beneficiar a todos los ciudadanos mexicanos, sin distinción, porque la Constitución no distinguía entre hombre y mujer. Desde ese punto de vista, nuestra Constitución desde 1857 hubiera permitido la plena igualdad política del hombre y la mujer, porque la Constitución federal no hacía ninguna distinción entre los géneros. Como consecuencia de que todas las personas radicadas en territorio mexicano y siendo ciudadanas gozaban de los mismos derechos, el artículo 35, el siguiente, determina que los derechos de los ciudadanos, el primer derecho es votar en las elecciones. Entonces, había claramente un disfrute universal de derechos que la Constitución no distinguía, y en eso sí nos distinguimos mucho con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre reduce un poco el disfrute de los derechos hacia los ciudadanos. Nosotros ni siquiera determinábamos que los derechos humanos fueran particularmente para los ciudadanos, como establece el artículo 34. Para el derecho al sufragio, sí determinaba que era un derecho de ciudadano. Entonces, esas mismas razones fueron las que Susan Anthony manifestó para ejercer su voto y convenció al funcionario de casilla que ella era ciudadana, que había nacido en los Estados Unidos, que no tenía ninguna tacha, ningún impedimento, y de que, como la enmienda 14 garantizaba la igualdad de derechos para todos, se presentaba a votar. Desde el punto de vista constitucional, que es la jerarquía máxima de nuestro sistema jurídico, era impecable ese razonamiento, y ese razonamiento podía haber sido también argumentado en nuestro país, pero desde 1857. Entonces, como ciudadanas, las mujeres disfrutaban de todos los derechos previstos en la Constitución y particularmente podían votar en las elecciones
conforme lo dice el artículo 35.